El desarrollo infantil es un término que identifica cómo los niños aumentan sus capacidades para hacer cosas más difíciles, pues al crecer aprenden y dominan algunas destrezas como hablar, brincar, dirigir sus emociones, formar amistades o tener conexiones con otros, y en especial van adquiriendo la capacidad para memorizar, razonar y resolver problemas. Es en este campo donde profesionales en primera infancia de la Universidad del Valle trabajan para enfrentar los retos que imponen las instituciones, las familias y los niños en el contexto de la posmodernidad. Además de esto, dentro de sus investigaciones se destaca el aprender y jugar, un instrumento para apoyar a los docentes del grado de transición en el conocimiento de sus estudiantes, de tal manera que cuando puedan caracterizar con mayor precisión las competencias básicas ya alcanzadas por los niños y niñas, comprender sus emociones y sus maneras de significar el mundo, y reconocer las herramientas cognitivas y sociales que ellos utilizan para responder a las demandas de una tarea determinada, toda una labor para incrementar cada vez más la infancia curiosa. Nosotros trabajamos en el desarrollo del pensamiento científico y matemático, que fundamentalmente quiere decir la exploración de habilidades y destrezas relacionadas con la experimentación, la formulación de hipótesis, el análisis de evidencia, la extracción de inferencias, que son utilizadas por los niños y las niñas para resolver problemas del mundo natural o del mundo social en el que ellos viven. ¿Cuál es el interés particular que nosotros tenemos? Cuando hablamos de capacidades iniciales nos interesa enfocarnos en aquellas habilidades y destrezas naturales que no son necesariamente producto de la escolarización y que son como parte de cualquier ser humano que se desarrolla en condiciones normales y apropiadas. Hay algo muy especial en el trabajo de investigación con niños, porque generalmente en la psicología hay una tendencia, digamos, en la literatura que tiende a mostrar que las habilidades, digamos, de pensamiento se muestran en edades, digamos, posteriores. Pero con los avances en psicología se ha mostrado que precisamente desde que son bebés los niños tienen habilidades que son increíbles. El énfasis de nuestro trabajo con niños precisamente en edades iniciales, como de preescolar o transición, es porque precisamente es un momento muy importante del desarrollo donde ellos están explorando el mundo y tienen una curiosidad que les permite descubrir muchas cosas, y pues ahí la importancia también de intervenir como adultos, ¿no? Y de potenciar ese desarrollo. Si una maestra, por ejemplo, se concentra en las capacidades iniciales, siempre va a haber la posibilidad de ofrecerle condiciones al niño y ambientes para que el niño le muestre qué es lo que puede hacer. ¿Sí? Es muy usual que cuando uno tiene una idea del desarrollo por etapas, uno diga, yo todavía no le puedo poner estos problemas a los niños porque ellos ya no han llegado a ese momento del desarrollo. Pero si usted está centrada en lo que el niño puede hacer aquí y ahora, muy seguramente usted va a poder explorar cosas que no tendría que esperar a una edad o a un grado escolar para que el niño le muestre que es capaz de hacerlo.
El trabajo desarrollado cumple varios objetivos. Uno de ellos es proporcionar elementos que les permiten a maestras y niños programar, planear y crear ambientes lúdicos, amables y enriquecidos pedagógicamente para incentivar las competencias de los estudiantes a niveles más altos de complejidad, partiendo de su estado actual y de sus características particulares, motrices, afectivas, culturales, étnicas y científicas. Nosotros estamos muy interesados como centro de investigaciones en promover el cambio en los modos como educamos a las nuevas generaciones. Eso quiere decir que para nosotros los maestros y las maestras son un agente fundamental en la transformación de la educación. Eso quiere decir que muchos de los esfuerzos que hacemos a nivel investigativo se concentran en poder ayudarles a los maestros a explorar sus propias posibilidades en términos de diseñar ambientes, de planificar escenarios, de hacer análisis y de hacer observaciones en profundidad de lo que los niños pueden hacer. Si nosotros invertimos más en los maestros en términos de infraestructura conceptual e infraestructura física, seguramente los maestros van a estar en mejores condiciones de aprovechar sus propias capacidades y experiencias para sacar de los niños lo mejor que ellos pueden dar. Por favor, trata de no cogerte la camisa que mamá te la dio. Viene el compañero John David. Vamos a tomar 3 colores los que usted quiera. ¿Qué color? ¿Qué color es este? ¿Qué color es mi vida? Muy bien, verde. Otro color. ¿Qué color es? ¿Y en inglés? ¿No recuerdas? Otro color. ¿Qué color es ese? El lenguaje juega un papel fundamental. Nosotros como adultos a veces tendemos a formular preguntas desde nuestra perspectiva y si hay algo que las maestras conocen muy bien es que al trabajar con niños debemos ponernos, como decimos cotidianamente, en sus zapatos. ¿Qué quiere decir eso? Pensarnos el lenguaje de una manera en que ellos comprenderían la situación. A veces muchas dificultades que presentan los adultos cuando enseñan una situación nueva es que el lenguaje lo piensan desde la perspectiva del adulto pero no de la del niño. Entonces el lenguaje, los términos, la manera de explicarlo muy detalladamente son aspectos claves para que los niños entiendan estas situaciones de juego y entiendan el reto que el adulto está proponiendo. Entonces deben estar como en el mismo nivel de comprensión de la situación. Por eso es tan fundamental. Entonces es muy importante, entre más temprana edad, incentivarlos y motivarles para que sean investigadores, para que se interesen por saber de dónde vienen las cosas o cuál es el proceso para llegar a hacer cualquiera de esas cosas que a ellos les llaman la atención. Los maestros tienen una experiencia enorme y unas capacidades enormes para poder aprovechar de los niños lo mejor que ellos pueden dar, ¿sí? O sea que si bien no nos sorprende, pues porque los maestros tienen una experiencia de años trabajando con niños, sí nos resulta grato encontrar que la mayoría de ellos tienen una disposición, una motivación especial por aprovechar todo lo que los niños pueden ofrecer en términos intelectuales y cognitivos. Adicionalmente a eso, pues obviamente los estudios nos han mostrado lo que se supone que dice la teoría acerca del desarrollo cognitivo, ¿sí? Y es que los niños tienen capacidades muy sofisticadas desde muy pequeñitos, tienen niveles de organización mental que son determinantes para poder definir el éxito o no de cualquier modelo educativo. Bien, las estrellas utilizan telescopio, lo que ustedes decían, para ver las estrellas, para ver qué también. La luna, para ver qué será esto.
No, ¿qué será que pasa aquí que podemos ver allá y no vemos el piso? ¿Qué crees que pasó aquí? ¿Cómo funcionará esto? ¿Tú qué piensas? El juego cotidiano es una forma de experimentación con el mundo. Por ende, es preciso dejar que los niños aprendan por sí solos haciendo ejercicios en lugar de decirles lo que tienen que saber. La experimentación intuitiva permite desde edades muy tempranas descubrir las causas y los efectos que hay detrás de lo que sucede a nuestro alrededor mejor que cualquier otro método. En este caso, les permite a los niños resolver un conjunto de situaciones problemas sobre instrumentos ópticos como el catalejo, el telescopio y el microscopio. Los maestros tienen un papel en general de coinvestigadores nuestros, que somos, digamos, profesores de la academia, porque en últimas ellos son los que establecen el puente entre lo que nosotros queremos mostrar y lo que los niños quieren recibir. O sea, los maestros generalmente son una parte fundamental de toda esta articulación de la academia y de la investigación con los entornos educativos. Pues hemos venido realizando unas actividades, ¿sí? Hemos venido como diseñando, y ese diseño digamos que tiene como varios objetivos, ¿sí? Es que los niños exploren, experimenten con los instrumentos. Entonces hemos diseñado los instrumentos, las tareas, las ambientaciones. La idea es que a través de toda una situación de juegos ellos puedan explorar y experimentar materiales ópticos, ¿sí? En este caso hacemos uso de lentes, por ejemplo, convergentes, de lentes espejos. También usamos lentes acrílicos. Entonces la idea es que los niños observen y se den cuenta a través de la experimentación y de la observación, ¿sí? Bajo toda una ambientación que propone una situación puntual. Por ejemplo, que deben tener en cuenta que la referencia, por ejemplo, de una bandera, entonces que tiene la bandera, y fuera de eso pues también tienen que hacer uso de los lentes. Entonces, mirar, bueno, entonces experimento primero con los lentes que son acrílicos, entonces puedo ver, no puedo ver, qué ocurre con el instrumento cuando los coloco allí. Sí, entonces así hemos diseñado varias tareas, varias actividades de juego, unas que son con el uso del catalejo, el uso del telescopio, el uso del microscopio, ¿sí? Digamos que cada una tienen, el objetivo es similar, pero pues las situaciones son diferentes, ¿sí? Las metodologías que utilizamos de trabajo con los niños están centradas en el juego. Son juegos que plantean un reto, una inquietud para que los niños la resuelvan. Entre esas situaciones, generalmente nos enfocamos a explorar conceptos que serían muy complejos, que a veces se espera que estén en grados de bachillerato para explicarlos. Por ejemplo, en los instrumentos de óptica exploramos nociones que son de la física, pero que presentadas a manera de juego realmente responden a exploraciones que los niños hacen en la vida cotidiana con el uso de lentes, de lupas, pero que aquí se presentan también como una forma de acercamiento a la ciencia, un microscopio, un telescopio, el catalejo que ellos han visto en juegos y en películas de piratas. Entonces es una manera lúdica de poder llegar a los niños y de generar espacios en los que se promueve la inquietud, la curiosidad científica y ver de qué manera ellos son capaces de resolver esas situaciones de manera espontánea. Este instrumento tiene varias variables, lo mismo que el telescopio, ¿sí?
Cada instrumento tiene un nivel del uso de variables, entonces por ejemplo si estamos con el catalejo se maneja una variable, ¿sí? Que es simplemente busque, bueno, ahí está la opción de los lentes. En este caso del telescopio tenemos varias variables porque tenemos lo que es la distancia focal. Este es un poco más complejo de usar, pero aún así los niños han demostrado que tienen las habilidades para usarlo. Lo que vemos es que hay variabilidad en el uso, ¿sí? Niños que logran hacerlo, niños que no. Y en este caso con el microscopio pasa lo mismo, digamos que tenemos casi las mismas variables, ¿sí? Que son la distancia focal, igual que la que vemos acá, miren. Entonces, para resolver una tarea con el uso de un instrumento óptico, yo debo tener claridad como diseñadora de la tarea, ¿sí? De este ambiente de aprendizaje, debo tener claridad de dónde es que realmente el niño observa la imagen ampliada, ¿sí? Porque no es solamente presentarle acá, no, eso debe tener un estudio previo, bueno, sí, porque cualquier movimiento lo que va a hacer es que va a afectar la visión. Lo mismo ocurre con este. Entonces, lo que hacíamos en el centro, cuando se los aplicábamos a los niños, era, bueno, ¿cuál es la posición? Entonces le fijábamos 3 posiciones, entonces teníamos posición 1, posición 2 y posición 3. Entonces, ¿en cuál? Miren que ahí ya esa es otra variable, ¿sí? Y eso, o sea, suma al hecho de tener que pensar, bueno, ya no es solamente la cuestión de los lentes, sino que ahora tengo otra cosa más que tengo que mirar y tener en cuenta para saber cuáles son los lentes con los que realmente se observa y qué ocurre allí. Uno podría decir, bueno, ¿qué ocurre cuando antes de colocar el lente? Yo le puedo decir, bueno, ¿qué crees que va a pasar aquí? ¿Sí? Entonces ya luego de que él me dice, no, pues yo por ahí yo puedo ver bien la hormiga, yo creo que esos son los lentes, pero resulta que cuando él mira, identifica y ve que no puede ver por ahí, entonces dice, uy, pero algo pasó. Entonces, como decían los niños, ahorita, eso está malo. La investigación psicológica es muy importante, tiene mucha tradición, pero es en los entornos educativos donde adquiere un sentido profundo y último porque muestra el valor que tiene la investigación básica en la promoción de mejores ciudadanos y de personas más capaces y más participativas. O sea que yo diría que esa es la principal reflexión que tengo en torno a la apropiación social del conocimiento básico y sus implicaciones para la intervención educativa en educación inicial, por lo menos. Uno esperaría en ellos que las habilidades sean como consecuentes, ¿sí? Entonces, bueno, vemos que primero identifican un lente, descartan ese lente, pero vemos que en la medida en que se repiten las situaciones de juego, son variables sus respuestas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos decir, ahora justo resolvió la tarea, ¿sí? Entonces la resolvió, encontró los lentes a raíz de la experimentación, de la interacción con su amigo, que eso es muy importante, normalmente los ponemos a interactuar y miramos también las interacciones que hay entre ellos, y lo que podemos ver es que hay variabilidad tanto en el uso de las habilidades como en sus respuestas y en la interacción que tienen, ¿no? Digamos que como está pensándolo desde lo que es la psicología del desarrollo, pues vemos que hay como que están en proceso de desarrollo, entonces digamos que aquí vemos esta variabilidad tanto inter como intra en los aspectos del desarrollo. Este es un ejemplo de cómo se pueden resolver las preguntas de los niños de manera dinámica, y a través del razonamiento científico se puede observar la reacción de ellos y algunos de los conocimientos que tienen de su entorno. Para la Universidad del Valle y sus investigadores es importante la atención a la primera infancia, ya que es aquí donde comienza el interés por conocer y adquirir conciencia y conocimiento del entorno en el que se desenvuelven, creando un nuevo saber, mejorando así la calidad de vida de los niños y niñas como sujetos de derecho y futuros ciudadanos. Desde el inicio nos ha interesado conocer con qué recursos cognitivos e intelectuales cuentan los niños, porque de esa manera podemos entender mejor cómo enseñar, cómo diseñar escenarios educativos y ambientes de aprendizaje que les ayuden a los maestros y a los mismos niños y a sus familias a fomentar capacidades que den el máximo del potencial que tienen los niños para poder aprovechar lo que la sociedad tiene para ofrecernos. O sea, la principal motivación es fundamentalmente conocer un poco los procesos naturales de cómo se desarrolla psicológicamente la gente, pero también una motivación adicional tiene que ver con la implicación que tiene ese conocimiento en el mejoramiento de los procesos educativos. Digamos que
Son procesos investigativos que son muy significativos, ¿sí?, para llevar a cabo en todo lo que son los entornos educativos, porque a veces vemos desde edades, por ejemplo, iniciales, que los niños tienen, digamos, esa interacción por su propia experimentación diaria con todo el entorno, ¿sí?, toda la óptica que está en el entorno, pero cuando vamos a los entornos educativos encontramos que no hay mucha familiarización, por ejemplo, con el uso de estos instrumentos, ¿sí?, y vemos que se pueden potencializar lo que son la ciencia, la tecnología, desde edades muy tempranas, ¿sí? ¿Cómo? Pues fortaleciendo todo lo que son las habilidades de experimentación de los chicos, las habilidades, pues la de exploración, la de las explicaciones. Entonces, digamos que realmente el llamado, o lo que pensaría desde acá, es que se podría hacer este tipo de trabajos con niños desde muy pequeños, porque vemos que están en toda la capacidad de hacerlo. ¿Sí? Y esto fortalece, digamos, a futuro en el uso de las TICs, en el mismo diseño propio. O sea, seguramente si yo pongo a un niño a que le doy algunos materiales a que intente realizar, ¿sí?, porque lo hemos hecho también, entonces, bueno, tenemos unos materiales, ¿cómo podríamos construir un instrumento óptico? ¿Sí? Y esas veces cosas que se dejan de lado dentro de lo que son los procesos educativos, pero que puede ser muy significativo, ¿sí?, porque no solamente le estoy dando el conocimiento en sí, sino que también lo estoy llevando a los procesos de hacer, ¿sí?, de hacer y saber hacer. Nosotros como psicólogos tenemos un reto muy importante, en especial en nuestra formación como psicólogos cognitivos o que entendemos los procesos mentales. El reto está en cómo potenciarlos en la vida real. En las situaciones educativas, por ejemplo, esa es una respuesta a una problemática social. Tenemos educación, pero es cómo desde la psicología podemos promover una calidad de la educación, cómo podemos sugerir metodologías de trabajo, cómo podemos formar agentes educativos, profesoras, madres de familia, sí, diferentes tipos de educadores, a generar este tipo de preguntas, a utilizar situaciones que puedan ser retadoras para los niños y a promover su desarrollo. Entonces, esa apropiación social de conocimiento es fundamental, ¿no? Precisamente es cómo eso que sabemos desde la psicología lo podemos llevar a la comunidad para que lo pongan en uso con actividades educativas, ¿sí?, de aprendizaje. Yo creo que lo más interesante sería invitar a la audiencia, a las personas que accedan a este programa a revisar recursos, a explorar cosas que la Universidad del Valle tiene para ofrecer en muchas de sus facultades en el centro de investigación, que les podrían ayudar a mantener vigente el espíritu de exploración sobre las capacidades que tienen los niños que nosotros educamos o con los que nos estamos relacionando diariamente.